Ayer en el cierre me tomé unos breves minutos para hablar sobre este asunto de la base de Manta, que voy a empezar repitiéndoles algo que les mencionaba ayer. Es un distractor, no me queda duda, porque hoy, digamos, van y deberíamos estar todos en este país hablando de los apagones y de las consecuencias que estos apagones nos van a dejar y ya nos están dejando. Y claro, como parte de esos elementos o de esas herramientas para generar distracción, el gobierno nos ha soltado que es realmente un caramelo, ¿no? Que es el de la famosa instalación de bases extranjeras en territorio ecuatoriano. Yo quisiera empezar mencionándoles eso, que es un distractor. Que es un distractor, pero que también es una medida que apela mucho a los sentimientos y a las emociones que hay en estos momentos. Como lo hicieran a inicios de año con respecto de, por ejemplo, el decretar un estado de conflicto armado interno en el país. A propósito de los eventos violentos que ocurrieron entre diciembre y enero. Y hoy, por supuesto, al haber tenido ya dos gobiernos que no han podido manejar y controlar este grave problema de la inseguridad y la violencia, que es un asunto que va cada vez creciendo más, hay una población que está desesperada. Y seguramente por efecto de esa desesperación, hubo muchas personas que cuando sacaron la campaña de que era necesario subirnos del IVA para financiar la guerra interna y para financiar la lucha contra el narcotráfico y para financiar el conflicto con las bandas de crimen organizado y demás, y que era necesario que esos recursos salgan de los bolsillos de los 18 millones de ecuatorianos cada vez que vamos a hacer una compra, un consumo, y pagamos ahora 3 puntos más de IVA. Seguramente producto de esa desesperación, miles de ciudadanos habrán pensado que sí era necesario. Finalmente lo hicieron y lo vendieron como un gran logro, además, ¿no? Que en la asamblea, que en ese momento estaba de luna de miel con el gobierno, se había aprobado ese proyecto de ley económica urgente para incrementar el IVA en 3 puntos y que con esos recursos se iba a financiar el conflicto armado interno. Y como les digo, la desesperación hace que los ciudadanos seamos presa de caer en esta suerte de venta de humo, que es además ya una constante, ¿no? Subieron el IVA. Para usar sus propias palabras, a pesar de que subieron el IVA, los problemas de inseguridad no se han resolvido. Así me van a entender en el gobierno. Después vino lo de la consulta popular. Una consulta popular que planteaba varios temas vinculados específica y estrictamente con la seguridad. Y fíjense, a propósito, por ejemplo, de este evento desafortunado que ocurrió en días pasados, el asesinato de Daniela Icaza, de la directora encargada de la Penitenciaría del Litoral. Como parte de la consulta popular, había preguntas que planteaban la posibilidad de que los militares ingresen a las cárceles y hagan permanentes requisas y controles. Voy a ir revisando con ustedes una a una las preguntas que tienen que ver estrictamente
con respecto del tema de la seguridad, para hacer un poco de memoria. Estaba planteada la pregunta de si está usted de acuerdo con que se permite el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado, reformado parcialmente la Constitución. Que era casi una obligación plantear esta inquietud a la gente, porque se derivaba de una enmienda constitucional que había sido tramitada por la Asamblea en diciembre del año pasado. Enmienda que fue enviada por el entonces presidente Guillermo Lasso. Y había que someterla a una consulta popular, a un referendo. Y esa pregunta sí o sí tenía que estar. Estaba también la pregunta sobre la extradición. ¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos con las condiciones, requisitos, restricciones e implementos establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales y en la ley, enmendando la Constitución y reformando las leyes conforme al anexo 1? Se aprobaron estas preguntas. ¿Se acuerdan cuánto tiempo nos tuvieron a los ecuatorianos distraídos hablando, conversando, analizando sobre el tema de la extradición? Bueno, les pregunto, abril, mayo, junio, julio, agosto, estamos en septiembre, han pasado 5 meses desde que se llevó adelante el 21 de abril la consulta popular. ¿Cuántos delincuentes, cuántos capos del narcotráfico, cuántos fitos a los que todavía no les encuentran porque se les fugaron en sus narices, cuántos de estos han sido extraditados? A los Estados Unidos, a México, a Colombia, a Perú, a Rusia, a la China o a la Conchinchina. ¿A dónde se fueron? ¿Cuántos son? 0. No hay hasta ahora un solo extraditado. ¿Cuánto tiempo nos tuvieron los ecuatorianos distraídos hablando de la extradición? Mucho tiempo. El tema de la extradición, como hoy lo de la base de Manta, o las bases extranjeras en territorio ecuatoriano, pero siempre vamos a hablar de la dichosa base de Manta, no son más que relatos, ¿ya? Para provocar emociones, sensaciones de alivio, como lo fue también la dichosa consulta popular. Que como bien dijo el otro día Carol Noroña en este espacio, cuando le preguntábamos con respecto de cuánto ha cambiado o ha mejorado el asunto de la seguridad a partir de la aprobación de la consulta popular, y ella dijo que nada. Y que todo lo que tiene que ver con materia de seguridad para el gobierno de Noboa no es más que show. Como show ha sido, por supuesto, también el hablar todo el tiempo del famoso Plan Fénix, que es un plan que nosotros insistimos, en caso particular, lo hago siempre, y yo me hago cargo de lo que digo, es un plan que no existe. Y no porque a mí se me ocurra decir, aquí sentado en esta mesa, ha dicho que a Durán nunca ha llegado el Plan Fénix, el alcalde de Durán. Aquí en estas cámaras, en estos micrófonos, en este medio de comunicación, el alcalde de San Borondón también nos ha dicho que a su cantón nunca llegó el Plan Fénix. Entonces no existe el Plan Fénix. Y les pregunto ahora, después de que en abril se llevó adelante la consulta popular, ¿cuántos delincuentes del nivel de Fito y todos esos que se han burlado del Estado ecuatoriano y de los ecuatorianos han sido extraditados? 0. El tema de la extradición no fue más que un relato. Un relato que fue utilizado mañosamente con muchos tintes políticos. Intentó usarlo para ganar las seccionales y la consulta popular Lasso en febrero del 2023 y le fue como le fue, recibió un revés. Pero construyó también esta suerte de estrategia de seguir dividiéndonos a los ecuatorianos entre buenos y malos, entre los que están con el narcotráfico y los que no. Los que se oponen a la consulta de Lasso en ese momento éramos narcotraficantes, todos. Hoy pasa y va a pasar exactamente lo mismo. Pasó con la consulta de abril, pasa con el tema de los derechos humanos, pasa y pasará también con la discusión que ha abierto el gobierno con respecto de la instalación de bases extranjeras en este país. No hay ciudadanos que hayan sido extraditados o que hayan sido solicitados por otros países. Además, creo que esto ni siquiera está reglamentado todavía, ¿no?
¿Está usted de acuerdo con el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional, tanto en primera como en segunda instancia, para el conocimiento de las garantías jurisdiccionales que les corresponda, encomendando a la Constitución y tal? ¿Saben si es que ya hay estas famosas judicaturas especializadas? No tengo idea, no sé. ¿Está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones, explosivos y accesorios permanentemente en las rutas, caminos, vías y corredores autorizados para el ingreso de los centros de rehabilitación? ¿Está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones, explosivos y accesorios permanentemente en las rutas, caminos y vías y corredores autorizados para el ingreso a los centros de rehabilitación social? Ganaron por goleada, en preguntas como esta. Para usar sus propias palabras, ganaron por goleada, 9-2. ¿Sabemos hasta ahora algo con respecto de cuánto han avanzado las investigaciones sobre el asesinato de la directora de la cárcel del Litoral? ¿Cuánto se ha avanzado con respecto de las investigaciones del asesinato del director de la cárcel de Sucumbíos? ¿Cuánto se ha avanzado con respecto de las investigaciones del asesinato de 2 guías penitenciarias en Daule? ¿Qué pasa con Fiscalía? ¿Qué pasa con la justicia de este país? ¿Y qué pasa con los sistemas de inteligencia de este país? ¿Saben por qué les pregunto esto? Porque así como pasó en el caso de Villavicencio, que es otro caso que no termina de esclarecerse, la orden salió del interior de una de las cárceles. Como pasó también con Santiago Loz en la cárcel del Inca en Quito, al mes de haber asumido funciones, que la orden salió de adentro de la propia cárcel, de los delincuentes que controlaban esa cárcel, que no querían ser trasladados a otros centros de privación de libertad, que se oponían a eso. En ese momento, el director del SNAI, el ministro del Interior de esa época y el propio presidente Lasso hicieron caso omiso a las alertas que emitía Santiago Loza, diciéndole: estoy recibiendo amenazas, me van a matar. No le hicieron caso. Le mataron a bordo del auto de su hijo, que era un Kia Picanto, un carro chiquito. Algo parecido a como le mataron a la directora de la cárcel del Litoral. En un auto común y corriente, sin custodia, sin guardaespaldas, sin seguridad, sin nada. ¿Pero sabemos algo con respecto de si la orden salió de adentro de las cárceles o no? ¿Qué sabemos ahora? Ya pararon, ¿no?, con este cuento de vendernos los famosos operativos de los barridos que se hacían en las cárceles, donde encontraban celulares, licor, drogas, armas, municiones, patos, gallinas, cerdos, chanchos, de todo encontraban en esos barrios, ¿se acuerdan? Hasta piscinas con tilapias. Nos preguntaron una cosa obvia a los ecuatorianos, además, que si queremos que la fuerza pública haga control del ingreso de las cárceles, de lo que entra y de lo que sale. Bueno, la pregunta es, ¿están haciendo esos controles? O nuevamente, como pasó ya antes en este país, los que gobiernan las cárceles, que son los delincuentes, que está clarísimo que eso además no ha cambiado, están actuando o frente a la parsimonia de la fuerza pública o en su complicidad. Perdónenme. Nos preguntaron obviedades, nos preguntaron cosas, creo que hasta ridículas y casi absurdas. Y finalmente la mayoría de ecuatorianos les dijo sí, que hagan lo que tengan que hacer los militares y los policías. Ahora la pregunta es, ¿hacen algo? ¿Por qué no evitaron que maten a la directora de la cárcel o al director de la cárcel en Sucumbíos? O a las 2 guías. ¿Está usted de acuerdo con que se incrementen las penas de los delitos y tal? Ya, la asamblea llevó adelante el incremento de penas. Tenemos incremento de penas. ¿En qué ha mejorado eso la situación del país? ¿Sabíamos o no que eso era más del mismo y típico populismo penal
al cual nos tienen acostumbrados. Incremento de penas, como que si los delincuentes en este país o en cualquier otro país del mundo van con el Código Integral Penal debajo del brazo, revisando además las noticias para ver, ya no me van a dar 36, me van a dar 40 años ahora si es que mato, o violo, o asesino, o lo que sea. A los delincuentes les importa un comino porque además saben que este país tiene un sistema de justicia corrompido, podrido, corrupto, ineficiente, inútil. Les vale un pepino, pero igual la Asamblea les dio el gusto y aumentaron las penas. ¿De qué ha servido? ¿Está usted de acuerdo con que las personas privadas de la libertad cumplan la totalidad de su pena dentro del Centro de Rehabilitación Social de los delitos detallados en el anexo, Querían evitar, a como dé lugar, que existan beneficios penitenciarios, ¿no? Que existan cosas como la cárcel domiciliaria o la rebaja de la pena, o el beneficio de después de haber cumplido el 40% de la pena acogerte a un proceso de prelibertad o alguna cosa por el estilo. Ya, pero para eso primero tienen que encontrar a los privados de libertad. Pues. Búsquenle a Fito primero. Encuéntrenle. Encarcélenle a Fito y después hablamos. ¿Está usted de acuerdo que se tipifique el delito de tenencia de armas y bla, bla, bla? ¿Está usted de acuerdo con que las armas, sus partes o piezas de explosivos, municiones, pasen a manos de no sé qué? Todas estas preguntas formuladas durante la consulta popular de abril. ¿De qué ha servido? Gracias al doctor Víctor Augusto Espinosa. Aún no hay judicaturas constitucionales especializadas. ¿Saben por qué? Porque no hay plata. ¿Cómo va a haber plata? Pues si el otro día la judicatura celebraba el haber entregado resmas de papel como un gran logro, ¿cómo va a haber plata? Si tienen plata recién para comprar papel, ¿cómo va a haber plata para instalar las famosas judicaturas constitucionales? Gracias, Víctor, por ese mensaje y esa aclaración. ¿Se llevó adelante la consulta? ¿Se solucionó el problema de la inseguridad? No. Bueno, ¿cuántas mentiras más? En la campaña electoral que ganó Noboa, una de las cosas que él ofreció, recordarán ustedes, sobre todo para quienes ven este programa, este espacio a través de las diferentes plataformas y lo hacen dedicándose a insultar, ¿no? Y a cuestionar. Hay muchos, por un lado trolls, pero por otro lado también hay mucha gente que cree y sigue creyendo todavía en el proceso de Noboa. Que yo, por ejemplo, no entiendo de qué va el proceso de Noboa, no entiendo. Más allá de sacar ciertos beneficios para otorgar contratos como por ejemplo el del desayuno escolar a las empresas vinculadas a la tía, o la compra de ciertos combustibles de Petroecuador a la tía, en fin, no sé de qué va. No sé cuál es la orientación, pero durante la campaña electoral, Noboa ofreció alquilar o traer cárceles barcazas. Y después, en el trayecto, en el camino, dijo no, porque son muy caras. Yo quiero hacer énfasis en algo, aparte de lo que les mencionaba en la apertura del comentario respecto de este asunto de la base de Manta. Dejemos de lado el famoso discurso porque además quieren reducir a ese asunto para pretender ironizar o ridiculizar y burlarse de eso. El de la soberanía, ¿ya? Yo también voy a hacer de cuenta que en los momentos actuales, producto de la desesperación, porque yo tampoco quiero que maten a mi familia, a mi hija, a mis padres, a mi hermana, etcétera, ¿no? A mis vecinos, a mis amigos, a mis cercanos. Yo tampoco quiero que maten a nadie cercano a uno, pues, ¿no? Entonces, producto de la desesperación, voy a hacer como que el asunto de la soberanía me importa un comino. ¿Ya? Dejémosle de un lado el asunto de la soberanía. Vamos a hablar sobre hechos prácticos, que además están a la vista de todo el mundo. El pretender reformar la Constitución para eliminar la prohibición de que un país del exterior venga e instale una base militar en nuestro territorio es el pleno reconocimiento de que la delincuencia organizada, el crimen organizado, el narcotráfico,
superaron cualquier tipo de capacidad que pueda tener el Estado para reaccionar. Es el resultado de que el Plan Fénix no existe y que nunca existió. Y por supuesto también es el reflejo de que el gobierno de Noboa no tiene la más peregrina idea de qué hacer con el asunto de la seguridad y de que hemos estado durante 10 meses en manos de gente absolutamente inexperta que ganó una elección porque así son los azares del destino, porque vayan a saber ustedes qué hubiera pasado en este país si es que no ocurría lo del asesinato de Villavicencio, si es que era él, Topic o cualquier otro el que pasaba la segunda vuelta y no Noboa, y vayan a saber qué es lo que hubiera pasado con el país si es que ganaba Luisa González o ganaba cualquier otro de los postulantes. Pero finalmente ganó Noboa. Y por los azares del destino tenemos este gobierno en los actuales momentos. Y el resultado es ese, que no han podido resolver los graves problemas de la seguridad en el Ecuador. Producto de aquello también, ¿no? De que ganaron una elección porque así es la vida y porque así somos los ecuatorianos y porque muchas veces votamos con la influencia de las emociones más que de la razón y porque nos dejamos llevar por una bonita campaña, por un bonito producto, por un cartón. Antes fueron unos zapatos rojos. Y antes fue la mentira de las 300,000 viviendas, y así por el estilo, ¿no? El mensaje que le mandamos al mundo, diciéndole, queremos que nos vengan a instalar bases extranjeras acá. Que además, les pregunto, nuevamente lo que les mencionaba yo ayer, bases que pueden ser de los Estados Unidos, pueden ser de China, de Rusia, de Irán, de la India, o sea, cualquier país puede venir e instalar bases acá. O lo otro, creo que el gobierno del presidente Noboa y el señor Noboa tienen que sincerarse con el país y decirnos cuáles son los alcances que hay y qué es lo que pretende y busca su gobierno en un momento en que la geopolítica está trascendiendo a otros niveles, con estos acuerdos a los que ha llegado el Ecuador con los Estados Unidos y la señora Richardson. Porque, como le escuchábamos ayer a Todd Chapman, ex embajador de Estados Unidos en Ecuador, la lógica ahora ya no es la de la utilización de bases militares. De hecho, yo les mencionaba ayer que, por ejemplo, Donald Trump, que creo que para los intereses de países como el nuestro sería lo mejor que gane Donald Trump, no los demócratas que han desatado la guerra en Ucrania, que han desatado el conflicto en Palestina. Para gente como Trump y los republicanos, el instalar bases militares y enviar tropas estadounidenses a Afganistán, a Ecuador, a la India, a la Patagonia, donde sea, es un gasto innecesario y excesivo. Entonces los Estados Unidos tampoco están pensando en la lógica del Ecuador, que es la lucha contra el narcotráfico. Insisto, si es que ellos quisieran luchar contra el narcotráfico, empezarían tratando los problemas gravísimos de consumo que hay en su país, donde se pasean como zombies miles de consumidores de fentanilo por las calles de varias de las más grandes ciudades de los Estados Unidos. Si es que tanto les preocupa el asunto del narcotráfico y el consumo, controlarían sus puertos, que es por donde ingresa la droga también, no solo por donde sale. Nosotros estamos pensando en el narcotráfico y en la salida de droga desde el Ecuador, droga que se produce en Colombia, en Perú y en Bolivia. En Colombia, donde hubo un plan Colombia en donde los Estados Unidos destinó, creo que 10,000 millones de dólares, y donde finalmente, como resultado de ese dichoso plan Colombia, lo que lograron fue trasladar el control y la hegemonía de los cárteles a otros países. Es decir, ya no estaba Pablo Escobar liderando el cártel de Medellín, ya no estaban los Rodríguez Orejuela liderando el cártel de Cali, ya no estaban los capos colombianos manejando los cárteles, sino que ese control pasó a México y los grandes cárteles del narcotráfico ahora están en México. Y ya no controlan
desde el punto cero de la producción, el negocio de la droga, sino el traslado. Los capos ahora son gerentes de multinacionales en realidad, no son agricultores o no están cerca del agricultor, pues que siembra la coca. Entonces, pregunto, ¿cuál fue el resultado finalmente de haber invertido por parte de los Estados Unidos 10,000 millones de dólares o más incluso en el dichoso Plan Colombia? Más allá de todo lo perjudicial que fue, incluso para países como el Ecuador, por ejemplo, que recibió un montón de gente desplazada, que perdía sus territorios, sus terrenos, sus casas en la frontera. Mucha gente que terminó enferma por las fumigaciones con glifosato y demás, con cáncer. Si hoy Colombia sigue siendo el principal país productor de cocaína del mundo, ¿cuál fue el resultado del Plan Colombia? Entonces, los intereses que tienen los Estados Unidos en la actualidad serán los mismos que tiene el pueblo ecuatoriano, no el gobierno. Yo creo que el presidente Noboa, después de utilizar este asunto de las famosas bases extranjeras politiqueramente, debería decirle al país cuál es la verdad. Porque sabemos también que desde hace mucho tiempo, desde incluso mediados del siglo pasado, a los Estados Unidos les interesa muchísimo, la ubicación estratégica de las Galápagos, por ejemplo. Islas que fueron utilizados estratégicamente en la Segunda Guerra Mundial durante el gobierno de Arroyo del Río, donde sin autorización ni del Congreso, ni informar, ni comunicar, ni socializar al pueblo ecuatoriano, se permitió que se instalen bases gringas en las Galápagos. Algo parecido a lo que permitió Lenín Moreno en el 19 también, ¿no? Entonces ahí creo que hay mucha tela que cortar y el gobierno del señor Noboa y el propio señor Noboa va a tener que explicarle y decirle al país la verdad de cuáles son las pretensiones de su gobierno con respecto de lo que buscaría con esta enmienda o reforma constitucional para eliminar la prohibición de que se puedan instalar o no bases extranjeras en nuestro país. Ahora, si ustedes me preguntan a mí, si quieren incrementar el IVA al 20% para mejorar la seguridad, en serio, déjenles que suban al 20% el IVA. Si quieren traer bases gringas, que traigan bases gringas. Si quieren traer a los extraterrestres para solucionar los problemas de seguridad, que los traigan. El problema es que cada vez se construyen solo relatos, no acciones. No hay acciones, no hay política pública, no hay gobierno. Ese es el problema. Pueden decir lo que sea. Y este es un tema que como lo conversábamos ayer con Carla Álvarez, va a ser utilizado politiqueramente en la campaña electoral. Si tú estás con el narcotráfico, te opones a que venga una base extranjera. Si estás con el Ecuador, si estás con La Paz, con el presidente Noboa, con la lucha contra la delincuencia y de tales, vas a apoyar la instalación de bases extranjeras en nuestro país. Es exactamente la misma estrategia que utilizó Lazo en el pasado, ni más ni menos. Así de simple. Lamentablemente, nosotros mismos hemos permitido que esto suceda. Nosotros mismos, como ciudadanos, hemos permitido que los políticos nos engañen y nos engañen con cada vez más sofisticación, cada vez con más solvencia, cada vez con más desparpajo y con más cara dura, ¿no? Ahora, la solución para resolver los problemas de inseguridad en el Ecuador es que un país extranjero venga e instale una base militar en nuestro territorio. Cuando los problemas de violencia en los Estados Unidos mismos no se solucionan. Ellos han vivido escenarios horribles en donde dentro de escuelas y colegios han entrado a masacrar con armas de fuego a sus compañeros, compañeras. Han entrado a matar dentro de cines, dentro de discotecas, en lugares y espacios públicos. Ni ellos pueden solucionar el problema de la inseguridad. ¿Van a preocuparse por la inseguridad que está atravesando el Ecuador? ¿O están pensando los Estados Unidos en lo estratégico que sí es el Ecuador en esta lógica de la geopolítica? ¿Estarán pensando los Estados Unidos en serio, igual que nosotros? Yo lo dudo. Este es otro momento. Este Ecuador del 2024 no es el mismo Ecuador del 2017.
que dejó Correa, tampoco es el mismo Ecuador del 2007 que recibió Correa, tampoco es el mismo Ecuador de 1999, cuando se instaló la base de Manta, que además era un puesto estratégico no para ayudar a Ecuador en la lucha contra el narcotráfico, sino para intervenir en el dichoso Plan Colombia. Entonces este no es el mismo Ecuador, ni del 17, ni del 2007, ni del 1999, este es otro Ecuador, con otro tipo de necesidades, con otro tipo de urgencias, con una coyuntura muy compleja, muy difícil, y que ni siquiera los propios ecuatorianos hemos terminado de asumir la realidad que enfrentamos, porque somos susceptibles y vulnerables a seguir comprando humo. Y la venta de humo es en lo que se han especializado, por un lado, los constructores de candidaturas presidenciales o de candidaturas políticas, y por otro lado los propios políticos y los propios partidos y movimientos. Es la venta de humo. Es salir y decir cualquier tipo de mensaje, aunque resulte mentira, prometiéndote que en 100 minutos vas a resolver los problemas del país, prometiéndote, como lo hizo en el debate el señor Noboa, de que en 9 meses iba a resolver la crisis de electricidad. Estamos a 5 días de que cumpla 10 meses. Y por supuesto, yo no voy a caer en esa simpleza de pretender responsabilizarle única y exclusivamente a Noboa y a su gobierno de lo que está pasando, porque acá la responsabilidad también recae sobre el incompetente de Lenín Moreno y también sobre Guillermo Lasso, que tuvieron que haber hecho mantenimiento, inversiones, haber desarrollado todo un plan energético que estaba trazado hasta el 2030, considerando que cada vez el consumo crece, y no lo hicieron. Y no lo hicieron porque, por supuesto, ese plan maestro de electricidad fue diseñado durante el gobierno de Correa, y no había que dar continuidad porque eso empezó durante el gobierno de Correa. Entonces, como acá, cada vez que llega una nueva autoridad, en este caso un nuevo presidente, hay que cambiar desde los logos, ¿no? Recordemos que durante el gobierno de Moreno, uno de los principales logros de ese gobierno fue cambiar el logo. Quitar el Ecuador a mala vida para poner un árbol ahí adefesioso, que era el logo de Lenín Moreno, ¿no? Entonces, así como me ha pasado ahora, que me he dedicado a hablar de la dichosa base de Manta, de la cual voy a seguir hablando, por supuesto, en los próximos días, porque me quedo con un documento que quería compartirles a ustedes, pero lo analizaremos en los próximos programas, sobre cuál es el saldo que dejó la base militar norteamericana en sus 10 años en Manta y que lo elaboró Ana María Costa para INRED. Y ahí están las graves consecuencias que nos dejó la estadía de la base militar norteamericana en el FOL de Manta. Porque no todo fue maravilla, pues no todo fue bueno, no todo fue perfecto. Hubo muchas cosas que no estaban bien, incluidas violaciones a los derechos humanos, incluidos atentados en contra de humildes pescadores que se quedaron endeudados hasta el sol de hoy con los bancos de este país, porque se compraron unas pequeñas naves para sus jornadas de pesca y resulta que después sus naves terminaron hundidas por la intervención de los militares que creían que todo pescador era narcotraficante. Entonces hay muchas cosas sobre las cuales se puede hablar, más allá de todos los disparates que hoy cualquier aparecido en Twitter puede inventarse con respecto de por qué Correa quiso sacar la base de Manta, alejándose incluso del famoso relato de la soberanía. Y dejé de hablar de los cortes de electricidad, que es lo que vamos a abordar en la primera entrevista. ¿Es un distractor? Sí. Ayer hablamos de los apagones. Se vienen apagones, complicadísimo para el país. A mí me parecía más importante, por ejemplo, hablar de esto que hablar de la utilización de silbatos para protegernos los días de apagones cuando
se advierte que tendremos jornadas de 6 u 8 horas sin luz, en horas de la noche, que es cuando más se cometen delitos. Así que les dejo ahí algunas cosas que quería profundizarlas y reflexionarlas junto a ustedes.